Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y el tema de hoy va a ser la conversión del carcelero. Y vamos a tomar nuestro texto, base de estudio, el capítulo 16 del libro de Hechos, versículos del 30 al 34. Pero antes vamos a ver un pequeño trasfondo, el contexto histórico de cuando sucede esta conversión y vamos a pasar al capítulo 15. El capítulo 15, bueno, estuvo Pablo, tuvo ahí un percance con este Bernabé porque quería Bernabé llevar a Juan Marcos y a la mera hora Pablo le dijo, ¿sabes qué? No. ¿Cuál fue la razón por la cual Pablo no quiso llevar a Juan Marcos y cualquiera hubiera opinado? Ahora te amuelas, ¿no? Porque tú nos abandonaste, ¿no? Porque unos capítulos atrás él los dejó, ¿no? Él se fue, él se regresó a su casa, ¿no? No sabemos el motivo, pero que a mí me enseñaron es que pues Pablo le dijo, ahora como tú nos dejaste, ahora no vienes, ¿no? Así como si fuera un castigo, ¿no? Pero realmente no creo que el carácter de Pablo sea así, él estaba en otro nivel, ¿no? Yo creo que más bien no vio maduro o no era el tiempo de Juan Marcos de acompañarlos, ¿no? Yo creo que no tenía una madurez espiritual o no estaba en el mismo sentir, porque es bien importante que cuando salgamos a compartir, sobre todo en el ministerio de equipos, cuando salimos varios a compartir, pues tener la misma visión. Porque a mí ya me ha sucedido, en una ocasión estaba con una persona comiendo y yo le estaba explicando de algunas cosas que, pues errores básicamente, ¿no? Del cristianismo tradicional y de repente pues en la mesa de al lado pues salió la conversación, ¿no? Con una persona y le empecé a compartir y de repente esta persona a la que yo le estaba compartiendo primeramente empezó a meter otra idea que nada más la confundió, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante estar caminando en un mismo sentir, ¿no? En una misma visión. El capítulo 15, versículo 40, vamos, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, ¿no? Capítulo 16 comienza diciendo que después llegó a Derbe y a Listra. O sea, acuérdense que estas ciudades era de donde él venía, precisamente. Es más, en la ciudad de Listra lo podemos ver en capítulo 14, versículo 8, que fue cuando llegó Pablo a Listra, en el versículo 8, y en el versículo 19 vemos que lo apedrearon ahí. O sea, fue en la ciudad cuando se le armó, pero durísimo, cuando los querían hacer dioses a él y a Bernabé, exaltarlo como un dios, ahora vamos a apedrearlo, ¿no? Y lo apedrearon. Entonces vemos cómo es que Pablo regresa, ¿no? A esa ciudad. Y esto nos habla de la seguridad que él tenía con el Señor. O sea, él no tuvo temor de regresar a esa ciudad donde realmente lo mataron. Ahí estaba Pablo, ¿no? Regresando, ¿no? Y vemos esa seguridad y esa confianza que tiene en el Señor, ¿no? Y dice el versículo 1, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, ¿no? Él se encuentra con Timoteo en esta ciudad y daban buen testimonio de él y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y vean lo que dice el 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, Pablo hizo algo que ya no era necesario hacer. O sea, la circuncisión ya no había que hacerla. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 15, precisamente Pablo y Bernabé suben a Jerusalén con los discípulos. Hay un concilio en el cual se trata este asunto de la circuncisión, porque había unos judaizantes que estaban precisamente haciendo presión a los nuevos convertidos de que se circuncidaran. Y era tal el debate que por eso tuvo que ir en el capítulo 15, lo vemos, el concilio de Jerusalén, que sube Pablo y Bernabé a tratar este asunto. Entonces, qué curioso que termine el capítulo 15 porque ellos llevan las noticias, llevan el mensaje a los hermanos en el capítulo 15 a otras provincias con el mensaje de que no es necesario circuncidarse, nada más es guardarse de la idolatría, de los pecados sexuales y de comer sangre, es lo único.
pero la circuncisión ya no es válida. Y aquí estamos viendo a Pablo circuncidando al pobre de Timoteo, cuando ya no era necesario. Ahora, en cualquier otro contexto, uno hubiera dicho, bueno, pues es que era la presión de los judaizantes, había la duda de que si sí o si no, pero está viniendo del concilio y más aún, fíjense lo que dice el 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles eran estas ordenanzas que habían acordado? Precisamente que no se circuncidaran, que se guardaran de la idolatría, de pecados sexuales y de comer sangre. O sea, traía además Pablo los escritos que decía de parte de los apóstoles que no había que circuncidar. Entonces, es un misterio esto. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo, ¿no? Y sin anestesia, ¿no? ¿Por qué lo hizo? O sea, realmente no lo sé. Y no lo dice. O sea, no hay manera de saber por qué lo hizo. Lo que sí es que podemos ver que más bien fue una especie de desliz que tuvo Pablo. Un momento a lo mejor de debilidad. Estaba cansado, la presión era demasiado. Dijo, bueno, ya, ¿no? O sea, no lo sabemos, ¿no? Pero es interesante que esté retratado este desliz de Pablo, esta debilidad de Pablo de haber circuncidado a Timoteo, algo que no debió haber hecho. De la misma manera vemos ciertos deslices en otras personas, como lo vimos, por ejemplo, con Santiago, en Santiago 5, de ungir a los enfermos con aceite. No hay ninguna ordenanza que diga que haga eso. Ninguno, ni Jesús, ni Pablo, ni nadie ordena que tengamos que hacer eso, y eso lo hizo Santiago, ¿no? O sea, porque él no estaba presente y porque, bueno, hay un estudio que habla de todo esto, pero no es algo que nosotros fuimos llamados a hacer. ¿Por qué hay gente que hoy en día sí anda ungiendo con aceite cuando no hay una orden específica de eso? ¿Y por qué no anda circuncidando si también aquí aparece? Si se dan cuenta, hay cosas en la Biblia que no son obligatorias de seguir, como esto, por ejemplo, la circuncisión, obviamente, ¿no? Sino que simplemente nos retratan algo, o sea, nos quiere dar a entender algo que, bueno, no es precisamente un ejemplo a seguir. Porque si fuera así, entonces podría decir uno, oye, pues se vale adulterar y se vale asesinar porque el rey David lo hizo. Está en la Biblia, es bíblico adulterar. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo hizo, entonces se puede adulterar. Ahí yo estoy sacando de contexto muchas cosas y lo estoy acomodando a mi manera, ¿verdad? Pero bueno, no es así, o sea, hay cosas que no son necesariamente ejemplos a seguir, ¿no? Y este es uno de ellos, por ejemplo. Y bueno, vaya, la circuncisión es un tema fuerte, ¿no? Yo creo que precisamente porque es algo muy fuerte no se practica, ¿verdad? Pero yo creo que sí habrá muchos, o bueno, si hay grupos, iglesias que sí presionan a sus asistentes a que se circunciden, pero bueno, ya es otro tema, ¿no? El caso es de que, bueno, fueron repartidas las ordenanzas, versículo 4, en el 5 dice así que las iglesias eran conformadas en la fe y aumentaba el número cada día. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aquí estamos viendo que el Espíritu Santo es una persona, tiene carácter, o sea, les prohíbe ir, les prohíbe hacer cosas. Y en el capítulo 3 vemos que habló, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Entonces esto derrumba totalmente la doctrina de los testigos de Jehová de que el Espíritu Santo es una energía, ¿no? Ya eso ya lo hemos visto. Dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Eso es importante, mis amados, subrayen eso, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahorita van a ver por qué es importante. Porque dice el 14,
Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, cuando dice que era una mujer vendedora de púrpura, era una empresaria, era una mujer de nivel, porque la púrpura era muy cara. Había una técnica en ese entonces que teñían las telas de púrpura, pero era extraída de unos bichos, algo así, no tengo bien el dato, pero el caso es de que era muy cara esa tela. El producir esa tela y venderla, obviamente, pues traía grandes ganancias. Entonces era una mujer rica, era una mujer de posición. Y dice, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Eso subrayenlo otra vez, mis amados. Subrayenlo. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque en el anterior les dice que hablamos a las mujeres y aquí dice que ella estaba oyendo? Porque por consecuencia de escuchar el Evangelio es que entonces Dios obra en los corazones, como lo vemos a continuación. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, esto es bien importante, bien importante, porque sí difiere de cierto modo la doctrina del calvinismo, que dice es que si no te abre el corazón el Señor no puedes entender nada, ¿no? Y bueno, sí, el Señor obviamente es el autor también del Evangelio, Él es el autor de todo. ¿En qué momento tienes que creer o en qué momento abres tu corazón a la palabra? Es cuando precisamente escuchas el Evangelio, porque el Evangelio tiene el poder de Dios. Dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, acuérdense que todos nosotros, por el pecado original, por el problema fundamental, separados de Dios, bajo pecado, gobernados por Satanás, estamos tocados por el pecado, estamos muertos espiritualmente, pero nuestra alma está viva. Acuérdense, los componentes del ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu está muerto, efectivamente, Efesios 2:1 lo dice, está muerto. El espíritu es el canal con el cual nos conectamos con Dios, o sea, se rompió la comunicación con Dios. La palabra muerte significa separación. O sea, la palabra muerte no significa dejar de existir, sino significa separación. Por eso, todos aquellos que van a ir al infierno, que es la muerte segunda, como lo dice Apocalipsis, es la separación eterna de Dios. O sea, ya se acabaron las oportunidades. Entonces, muerte significa separación. El hombre murió espiritualmente, pero su alma está viva. Ahora sí, tocada por el pecado, corrompida, como quieras, pero está viva. Entonces, el alma, que precisamente es donde reside la conciencia, la razón, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo eso, tocada por el pecado, es tocado por el Evangelio. Por eso el énfasis de Jesús de vayan y prediquen el Evangelio. No prediquen otra cosa, prediquen solamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene el poder de Dios para despertar la conciencia y la razón y darte cuenta de lo sucio que estás y entonces producir arrepentimiento. Y cuando Dios sabe, acuérdense que ya he tocado el tema de la presciencia. Antes de la predestinación está la presciencia. Entonces, como Dios sabe quién va a recibir, quién va a creer, quién se va a convertir, entonces Él obra y empieza a traer bendiciones. Por ejemplo, aquí vemos a Lidia que le abrió el corazón para entender más. ¿Pero por qué fue? Porque oyó la palabra, oyó lo que estaba hablando Pablo. Y ese es el punto, mis amados. Tiene que haber predicación de palabra para que esa palabra, el Evangelio, toque la razón, toque la conciencia y entonces Dios abre el entendimiento. Y vamos a verlo en este mismo capítulo más adelante, cómo sucedió con otro personaje. Entonces vemos cómo es que el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué estaba hablando Pablo? Obviamente el Evangelio. No estaba hablando de profecías, ni de hebreo, ni de griego, ni nada. Se estaba hablando el Evangelio. ¿Ok? Versículo 15. Y cuando fue bautizada, ¿y qué implica esto? De manera inferencial, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Deducimos que obviamente parte de la predicación de Pablo es que tocaba el bautismo. Y aquí vemos como ella entonces dijo yo quiero, yo me bautizo, fue bautizada, y su familia.
Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tiene espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Vemos que es un espíritu de adivinación, era un demonio. Vamos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjense qué interesante, porque era un espíritu demoníaco, o sea, era un demonio de adivinación. Sin embargo, lo que estaba proclamando esta mujer no era ninguna mentira, ni una herejía, ni una falsa enseñanza, o sea, estaba diciendo la verdad, estaba diciendo algo contundente, o sea, algo sólido, no era cualquier cosa lo que estaba diciendo esta mujer. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, y esto lo hacía, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, le habló al Espíritu, no a la mujer, ¿ya vieron? Le habló al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero aquí la pregunta es, ¿y por qué tardó Pablo? ¿Por qué dice que esperó muchos días? Pues precisamente porque Pablo estaba discerniendo. Esta muchacha estaba llegando, proclamando una verdad. Es difícil saber si tiene un demonio o no. Y sobre todo porque está proclamando una verdad. Entonces, por eso es que dejó pasar un cierto tiempo Pablo, a ver, vamos a discernir, o sea, él tenía ojo clínico y se dio cuenta que esta mujer traía algo, o sea, trae una doble intención. Muy probablemente era compaginar con ellos, ingresar a ese círculo para empezar a inyectar veneno. Algo así, o sea, digo, es una suposición, ¿no? Pero aquí lo interesante es de que Pablo discernió, dijo, ¿sabes qué? Vas para afuera, man, que echa fuera al demonio. Y esto dice el versículo 19, y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, estaban calumniando a Pablo, eso era mentira. Ok, se alborota nuestra ciudad, ¿no? Pero ¿por qué dice? Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, ¿no es cierto eso? Entonces, aquí se cumple lo que dijo Jesús, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y aquí vemos realmente el cumplimiento de lo que dijo Jesús, ¿no? O sea, realmente los estaban calumniando, ¿no? Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, hay otra versión donde dice severamente, o sea, les tupieron pero macizo, con ganas, ¿no? Algo que ningún pseudoapóstol de hoy en día quiere, ¿verdad? O sea, porque sí, los pseudoapóstoles de hoy en día sí quieren que les llamen apóstoles y que los reverencien y que salgan en la tele y su cara y todo, ¿no? Y que sean conocidos y sí quieren la gloria de los apóstoles, pero no pagar el precio. Bueno, esto ninguno lo quiere, ¿verdad? O sea, que te azoten. Entonces los azotaron severamente, severamente, ¿no? Y dice, y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, subrayen esto, el 24, el cual, recibido este mandato, y ahorita vamos a ver la importancia de esto, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, además de la golpiza con varas, los meten al calabozo más profundo, húmedo, oscuro, o sea, horrible, y además los aseguran al cepo, o sea, les ponen cadenas y ya están pegados a la pared, además. Pero vean la reacción de Pablo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mis amados, ven el calibre de corazón que tenía Pablo. O sea, ni se quejó. No dice de que andaba llorando,
Señor, y por eso me querías aquí. O sea, por eso querías que te siguiera, por eso querías que hiciera tu obra. Para esto, mira esta injusticia. O sea, no vemos ni una sola queja de Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que había un propósito. Porque todo, absolutamente todo lo que nos acontece a los siervos de Dios tiene un propósito. Entonces no es por qué, Señor, sino más bien para qué. Entonces Pablo sabía que había un propósito. Y dice el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, aquí vamos a detenernos tantito y vamos a ver dos cosas muy interesantes. La primera, una pregunta. ¿Por qué el carcelero se acerca a Pablo? ¿Por qué le dijo algo sumamente importante? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, le dijo algo muy importante. ¿Por qué el carcelero no preguntó, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? ¿O por qué no huiste, Pablo? ¿O por qué ustedes no huyeron? O sea, no llegó a preguntar eso. ¿O por qué andabas cantando, Pablo? ¿Por qué tan alegre? ¿Qué significa lo que estás cantando? O sea, no preguntó nada secundario, nada trivial. Vino a preguntarle lo más importante que todo ser humano debe de saber. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué preguntó eso? ¿Nunca lo han pensado? ¿Por qué vino a preguntar eso precisamente? Bueno, les decía, versículo 24, cuando traen arrestado a Pablo, dice, el cual, recibido este mandato, o sea, le dieron órdenes al carcelero. ¿Y qué tipo de orden fue la que él escuchó? O sea, ¿qué fue lo que muy probablemente él escuchó? Imagínense al carcelero y traen a Pablo y decirle, bueno, ¿y a este qué? Mira, este lo tienes que mandar al calabozo a lo más profundo porque anda diciendo que Jesús es el Cristo y que en Jesús hay salvación y una bola de cosas que van en contra de no sé. Empezaron a predicar el evangelio. Es un hecho que los custodios o las personas que están al frente en una cárcel se enteran de cada caso, de cada persona que entra. Entonces de repente le empieza a escuchar de que esta persona se le acusa por andar enseñando que Jesús, el que fue crucificado, vive y que Él es el Cristo, que Él es el Mesías que ha venido, que en Él hay perdón, que en Él hay salvación. O sea, seguramente Él algo ha de haber escuchado de eso. Y eso le ha de haber tocado el corazón. Ha de haber quedado por ahí con algún efecto porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y miren, de la misma manera sucedió, ya ven, con Lidia. A Lidia le pasó, o sea, escuchó el evangelio y entonces el Señor le tocó el corazón. Aquí estamos viendo al carcelero, pero hay otro caso, como el ladrón en la cruz, que los dos ladrones. ¿Por qué? Porque vemos que el ladrón, el incrédulo, le dice, a ver, si eres el Cristo, bájanos. O sea, ¿de dónde saca que es el Cristo? Seguramente ellos, cuando acompañaron a Jesús a la crucifixión, cuando iba cargando, no la cruz, no estaba cargando la cruz, estaba cargando el patíbulo, lo que es el travesaño, porque la cruz es demasiado pesada, no hubiera llegado, o sea, era imposible después de la golpiza que le dieron, ¿no? Sino el patíbulo. Y ya lo crucificaron, pero seguramente cuando Cristo empezó a caminar, una vez que salió ya del juicio, sentencia, crucifíquenlo, y venían los ladrones a un lado, ellos seguramente venían escuchando lo que la gente andaba hablando. Es que este decía que era el Cristo y que era el Mesías y que iba a tumbar el templo, en 3 días lo iba a reedificar, pero fíjate que sí salvó gente, y yo vi cómo levantó un muerto, y yo también supe de un ciego, y toda esa conversación que ellos venían oyendo giraba en torno a Jesús, a lo que él había hecho. Durante 800 metros, que era la distancia en que fue, o 1 kilómetro más o menos, no tengo bien el dato,
Pero durante todo ese trayecto en lo que iban cargando cada uno del patíbulo, iban escuchando lo que hablaban de Jesús. Por eso esas palabras tocaron a uno de los ladrones. Mientras el otro, más bien, estaba enfocado en su problema, en su situación, en que sácame de aquí, a ver, órale, si eres el Cristo, a ver, líbrame. Mientras el otro ya había escuchado y esas palabras que había oído de las demás personas de quién era Jesús, despertaron en él esa necesidad de ser salvo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, primero le dice al otro, oye, ni siquiera estando en esta condición te arrepientes. O sea, nosotros sí merecíamos estar aquí, ¿no? Por nuestras obras, pero él es inocente. Está recibiendo una justicia injustamente. Y él le habla a Jesús. O sea, él toma la iniciativa, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde. Pero hoy estamos viendo nuevamente el efecto del evangelio. Aunque el carcelero lo oyó no directamente de Pablo, sino de las personas, ¿no? Y como les decía, un caso de un preso que hablaba y nada más andaba predicando, arrepiéntanse porque el Señor viene pronto, arrepiéntanse porque el Señor viene pronto. Y estaban hartos ya, y ¿sabes qué? Si sigues así, te vamos a golpear, ¿no? Y él seguía y lo golpearon. Si sigues así, te vamos a cortar la lengua, y le cortaron la lengua. Y ya tiempo después estaba ahí hablando a señas a todos. ¿Y ahora qué está diciendo esto? Y se juntaba la gente para ver qué andaba haciendo señas. ¿Qué está haciendo, no? Y otro decía, no, pues está diciendo que arrepiéntanse porque el Señor ya viene. O sea, como dice Jesús, si todos estos se callan, las piedras hablarían. O sea, es lo mismo. Entonces ellos escucharon, y el carcelero, estamos viendo que el carcelero escuchó lo que venían diciendo de Pablo. Ahora, a eso súmale la actitud de Pablo. La actitud de estar cantando, de estar alegre, que no hay bronca, o sea, después de haber sido azotado. Y ya para rematar, pues que tiemble y se abre la cárcel y se sueltan las cadenas, todo. No, pues ya, ¿qué más prueba que ir al carcelero? Por eso llega a decirle a Pablo, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, lo que dice la gente de ti es verdad. Tú traes un mensaje de esperanza, o sea, de vida eterna. Y por eso le dice eso. Versículo 31 es uno de los versículos más usados en el cristianismo, pero hay un pero, vamos. Porque este pasaje, a pesar de que es uno de los más utilizados por la mayoría de los cristianos para compartirle a las personas, no es el evangelio completo, no es en sí el evangelio, o sea, sí toca puntos, pero no es todo el evangelio. Ahora bien, aunque no es una herejía o una doctrina errada al usar este pasaje, el problema que surge cuando le hablamos a las personas esto, o sea, y les decimos esto como si esto fuera ya una oración milagrosa o la oración así mágica, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿no? El problema, si compartimos a la gente esto, es que va a pensar o va a asumir y vamos a hacerle creer a esta persona que ya la hizo. Es una receta mágica, ¿no? Y además que mi familia ya va a ser salva. Aunque mis hijos sean unos reventados de lo peor, yo ya creí en el Señor Jesucristo y ya van a ser salvos. Ese es el problema de predicar esto. Repito, no es que sea una doctrina errada o una herejía, ¿no? Sino que no es el evangelio completo. Ahora, Dios es soberano y es probable que a través de este método, porque a lo mejor aquí hay alguien que se hizo creyente o se convirtió por esto que le compartieron, a lo mejor, ¿no? Dios es soberano, ¿no? Y es posible que a través de este método haya permitido la conversión de personas o familias, ¿no? Pero eso no significa que sea el método bíblico certero de cómo compartir el evangelio o lo que es el evangelio, ¿no? Entonces vamos a ver algunos puntos a considerar que muestran esta verdad que les estoy diciendo, ¿no? Punto número 1. No es una promesa para el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme de lo que significa creer en Jesús en el siglo I que creer en Jesús en el siglo XXI. Hay una diferencia abismal. En aquel entonces significaba dejarlo todo. O sea, decir que Jesús es el Señor implicaba dejarlo todo, estar dispuesto a padecer persecución, estar dispuesto a adquirir un compromiso de vida, implicaba conocer y abrazar la doctrina apostólica correcta, implicaba estar dispuesto a ser encarcelado, golpeado o inclusive estar dispuesto a morir, ya que el simple hecho de referirse a Jesús como el Señor era algo grave.
porque ese término implicaba algo respetable y de autoridad que solamente en esa época se le podía atribuir al emperador romano. Entonces, en estos tiempos, los siervos del emperador, o sea, los soldados, viajaban por toda la provincia con una estatua del César, del emperador, y era obligación de todos los ciudadanos y decir que era el Señor. Prender incienso y decir, el César es el Señor. ¿Ven lo que implica el creer que Jesús era el Señor? O sea, era algo muy peligroso. Y hoy en día, para la mayoría de la gente, Jesús es solo un personaje histórico. Y el término Señor carece totalmente de sentido original. ¿Por qué? Porque ahorita, hoy en día, cualquier persona puede ser llamado Señor. Señor de la leche, el Señor que vende tortillas, o el Señor que vende fruta. O sea, no implica autoridad, no implica nada. Ya perdió completamente su sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios nos comisionó a hablar el Evangelio, no solo de un personaje. ¿Cómo que está diciendo? O sea, tenemos que hablar el Evangelio completo, que es el personaje y la cruz, o sea, la obra. Ambas cosas no las puedes dividir. No puedes hablar de Jesús sin hablar de la cruz. No puedes hablar de la cruz sin hablar de Jesús, obviamente. Aunque sí tiene una verdad, pero no es toda la verdad. ¿Ok? Ese es el punto número uno. Punto número uno que es que no aplica para el día de hoy. Vamos a ver el punto número 2. Esta promesa, o esto que le dijo Pablo al carcelero, fue dada al carcelero precisamente en una sociedad patriarcal. En la sociedad patriarcal de ese entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el varón, el padre de familia, la cabeza de hogar, él decidía el rumbo a seguir y la familia le seguía sin cuestionar. Entonces, cuando se convierte el carcelero, no dice la esposa a los hijos, ¿no? Por consecuencia, la familia seguía el ejemplo. Además de esto, la familia estaba presente escuchando el mensaje de salvación. De hecho, vamos a leerlo. Dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, escucharon el evangelio, la familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, aquí estamos viendo que precisamente lo que dijo Pablo sí se cumplió de que iba a ser salva su familia, pero no porque esa oración sea una frase mágica, algo automático, de que, sí, mi familia se va a convertir si yo creo en Jesucristo. No, 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 es que la familia escuchó el evangelio, como lo acabamos de ver. Por eso tienen que escuchar la palabra para que haya conversión, porque, repito, el evangelio tiene el poder de Dios para despertar la conciencia. Entonces es lo mismo, por ejemplo, cuando se dirigió Pedro con Cornelio en Hechos 10. En Hechos 10 dice que Cornelio y todos los de su casa se convirtieron, o sea, y por eso es que se derramó el Espíritu Santo. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque escucharon el evangelio, ¿ok? Punto número 3. La conversión del carcelero fue al instante. O sea, la palabra muestra que cuando se convierte el carcelero, así como Cornelio en Hechos 10, porque ambos eran la cabeza del hogar, entonces también se convierte la familia. O sea, ellos siguieron, ¿no? Y repito, porque se escucharon el mensaje. Entonces, al punto de que tanto el varón como la familia se bautizaron. Ahí lo estamos viendo. Pero Pablo no iba a bautizar a alguien que no hubiera creído y se hubiera convertido, al igual que Pedro. ¿Sí me explico? O sea, realmente la conversión fue, el impacto del evangelio fue instantáneo. Y es lo que les decía el otro día, no me acuerdo el estudio, pero hablando del bautismo, si tú le compartes a alguien y le dices, le sugieres lo del bautismo, si no quiere o dice, no, no estoy preparado, no sé, entonces, o una de dos, o no ha entendido el evangelio o todavía hay algo ahí en su corazón. Porque cuando tú entiendes el evangelio, lo que eras, lo que merecías, lo que hizo Jesús por ti, lo que te espera ahora, las bendiciones, las seguridades que tienes en Cristo, obviamente ya tú buscas, tú quieres y tú anhelas el bautizo. No es algo que tiene que ser forzado. Lo importante es que la conversión sí es punto inicial, lo que detona todo lo demás, ¿no? Ahora, otra cosa, en este verso no está todo el plan de salvación. Precisamente, o sea, sí menciona algo del evangelio, pero no menciona todo el plan de salvación. Y esta frase, este versículo muestra una parte de un todo, o sea, es un pedazo nada más de lo que es el evangelio, pero no lo es todo el evangelio, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos al punto número 5.
Este versículo tan es así que no es el método de salvación, repito, puede ser usado o ha sido usado más bien, pero no es el método de salvación. ¿Por qué? Porque si así fuera, los evangelios y las demás cartas lo mencionarían. O sea, se repetiría, porque es algo importante, ¿estás de acuerdo? O sea, estás hablando de la salvación de un alma. Entonces, como es de suma importancia, si fuera este el método, se repetiría en los evangelios o en las demás cartas, y no es así. Lo que sí se repite en los evangelios y en las cartas es la culpabilidad del hombre y la necesidad de arrepentimiento y, obviamente, creer en la obra de Jesús y entenderla, ¿no? Eso sí, entonces por eso es que no aplica, ¿no? Porque, repito, ninguna de las cartas de Pablo, ni de los demás discípulos hacen referencia a este hecho de que solo creer en Jesús y ya se salvan ellos y los de su casa, ¿no? Hasta aquí vamos al punto 5, vamos al punto 6. Hay que tener cuidado con el tema de las promesas. ¿Por qué? Porque otra costumbre de la iglesia de hoy es la declaración de promesas de la Biblia que Dios tiene que cumplir en mi vida, sin importar el contexto, ni a quién le fue dada y si son vigentes o no. Y esto es un grave error. Así. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de promesas a lo largo de la Biblia. O sea, unas, primeramente, dadas solo a Israel y no a la iglesia. ¿Ok? Por eso hay que tener bien claro el contexto. Hay muchas promesas, sobre todo, obviamente, las del Antiguo Testamento, que fueron dadas solamente para Israel y no para la iglesia. Número dos, las promesas de salvación son para los convertidos, o sea, todo lo que conlleva la conversión, la vida eterna, el reino, la herencia que vamos a tener, todo eso es solamente para convertidos, no para incrédulos. Porque para los incrédulos e inconversos, es así, aplican esas promesas de que van a sufrir, de que va a haber lloro y crujir de dientes en la cárcel eterna. Eso sí, también es una promesa, ¿no? Para los inconversos, ¿no? Y hay promesas personales y para casos particulares en un tiempo específico y con un propósito específico. O sea, Dios cumple todas sus promesas, pero no en todas las personas las cumple. Ese es el punto. Todo lo que en realidad sucede es que muchos ocurren en esta práctica porque no conocen el Evangelio o tienen un concepto incompleto del Evangelio. A un número telefónico le faltará un número, o una contraseña, o un dato en un pasaporte. Si algo falta, no sirve de nada. Entonces, si no hay una comprensión correcta y completa del Evangelio, pues no hay una comprensión correcta del verdadero problema, ni de la magnitud de la obra de Jesús para resolver el problema, ni de la nueva autoridad e identidad otorgada a la persona, ni del plan de Dios, ni su método para llevar a cabo su plan. En otras palabras, una vida rutinaria, religiosa, sin poder ni dirección. Por lo que entonces recurre no solo a la errada práctica de declarar promesas, sino también a hacer largas oraciones, ayunos, prácticas místicas o legalistas o muchas obras, etcétera, ¿no? Un ejemplo, una mujer que no puede tener hijos, le dice, no, tú aférrate a la promesa que le hizo Dios a Sara, vas a tener un hijo, ¿no? Y si yo declaro y yo amarro y establezco la promesa que le hiciste, la misma promesa a mi vida, ¿no? Y todo, y no aplique eso porque esa promesa fue dada para Sara en un momento específico y por un plan específico. Dios estaba al control de la línea mesiánica. Ahora, no quiere decir que igual y Dios no cumpla, a lo mejor que puedas tener un hijo, pero eso no es lo más importante, porque la mayor promesa dada por Dios ya fue cumplida. Y es haber enviado a Jesús como el Cristo para resolver el problema fundamental y darnos no solo una nueva autoridad e identidad, sino poder sobre las tinieblas para cumplir su propósito en esta vida. Y todo esto es la esencia del Evangelio. Entonces, cuando uno comprende todo el Evangelio y uno enfoca su vida en el deseo de Dios, entonces todas sus promesas del Nuevo Testamento para los convertidos cobran vida. Y naturalmente se van cumpliendo en el diario vivir sin necesidad de estar decretándolas o declarándolas para que se cumplan. Jesús lo dijo. De cierto os digo, todo cuanto pides al Padre en mi nombre os lo dará. Entonces, todo lo que nosotros le queramos pedir al Padre, a Dios, tiene que alinearse a su deseo. Y bueno, pues ya, para concluir,
pues bueno, ya el carcelero, su familia fueron salvos, los llevó a su casa, los sanó, convivieron, etcétera, ¿no? Entonces vemos en el versículo 35 que cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir suelta a aquellos hombres y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Por qué esto? Porque precisamente en su ley, en el derecho romano, no podían aplicar un castigo o una sentencia sin antes haberte enjuiciado, o sea, presentarte en un juicio, vamos. Y vimos que a Pablo no se lo aplicaron, más bien directamente lo azotaron y lo encarcelaron, ¿no? Entonces estaban metidos en un problema, ¿no? Y Pablo aprovechó eso. Cualquier otro hubiera dicho, no, pues ya me voy, ¿no? O sea, después de haber estado encarcelado, pues lo menos que quieres es seguir ahí, ¿no? Vámonos. Y sin embargo, Pablo aprovechó la situación, fíjense, Pablo aprovechó la situación para juntar a los magistrados y a las personas que se fueran a juntar para compartirles. O sea, él no dejaba pasar una oportunidad para poder hablar de la palabra. Porque seguramente pues hubiera, sí, sacado su defensa, ¿no? Pero obviamente hubiera sacado el evangelio a flote, o sea, no iba a dejar pasar una oportunidad. Y bueno, pues ya en el 39 dice que le rogaron sacándolos, le pidieron que salieran de la ciudad, ahora ya váyanse, ¿no? Ya, porfa, ¿no? Y en el 40 ya para cerrar dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y aquí hay una pregunta interesante. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, se vieron con los hermanos y los animaron. Aquí la pregunta es, ¿quién animó a quién? ¿Los hermanos que estaban con Lidia animaron a Pablo y Silas? ¿O Pablo y Silas animaron a los hermanos? ¿Qué opinan? Yo en lo personal me voy con la segunda. Yo creo que Pablo y Silas llegaron a animarlos porque, pues después de lo que vieron, lo que le hicieron a Pablo, yo creo que han de haber estado bien sacados de onda, temerosos. Puede que ellos eran creyentes nuevos, bueno, convertidos nuevos, no entendían muchas cosas y por eso es que se habían sacado de onda, ¿no? Pero ahí vemos a Pablo y Silas entonces, pues dándoles ánimo, ¿no? Además de haber sido azotados y pasar una noche en prisión, todavía llegan a animar a los hermanos. Ya por último, cabe mencionar que el impacto que tuvo Pablo sobre estos hermanos, sobre Lidia principalmente, y luego todos los que se juntaron ahí en su casa, esta comunidad llegó a ser después la iglesia de Filipos o la iglesia de Filipenses. Entonces, cuando lean la carta de Filipenses, ya saben el contexto, quiénes eran, el tiempo histórico en el cual fue formada la iglesia, etcétera. Entonces con esto terminamos el capítulo 16. Que la gracia de Dios y la paz de Dios esté sobre ustedes.